Buenas noches, bienvenidos al curso de Fisiología Humana. Soy el profesor Luis David Lazo Condori y hoy día vamos a tener un nuevo tema que tiene como título ciclo celular. Recuerda que este tema de ciclo celular viene a ser un conjunto ordenado de sucesos para producir el crecimiento de una célula, para poder dividirla en células hijas. Va a tener etapas. Recuerda que aquí vamos a encontrar la etapa de la interfaz y la etapa de la mitosis. Luego también de la mitosis hay un proceso más pequeñito, ¿ya? Que en ese caso vamos a conocerlo, no te preocupes. Pero antes de empezar, ten en cuenta de que todo organismo, todo organismo va a tener células. Esa célula va a tener, por ejemplo, mira, esta célula, una célula, va a tener en el medio el núcleo. Ese núcleo que se encuentra en el medio de la célula va a haber dentro pequeñas cuerpos, y esos cuerpos, si tú de repente se puede lograr agrandar, nos vamos a dar cuenta que es cromosomas. Todas las células van a tener cromosomas, como puedes ver aquí. Ahora, estos cromosomas están formados internamente por mucho ADN, pero muchos segmentos de ADN. Entonces recuerda que es un ADN, que es un cromosoma, es la condensación de mucho ADN, ¿ya? Adicionalmente a eso, recordar de que las células van a ser iguales, como te acabo de decir hace un momentito. Van a haber células eucariotas y células procariotas. Recuerda que en la procariota el ADN está disperso dentro del citoplasma. En cambio, el ADN en una célula eucariota se encuentra cubierto por el núcleo. ¿Ya? Recuerda también que si hablamos de células unicelulares o también multicelulares o pluricelulares. Si en ese caso es un tipo de unicelulares, solamente su función es de aumento de células. En cambio, lo que es multicelulares, que tienen muchos conjuntos de células, estarían clasificados como reparación del tejido. Por ejemplo, si nos hacemos un corte en la mano o en el brazo, se va a reparar porque hay mucha cantidad de células. Como te había comentado, hay una célula que es las eucariotas. Estas eucariotas, recuerda que tienen más cantidad de ADN. ¿Por qué razón? Porque tiene lo que es el núcleo. En el núcleo va a encontrar cromosomas, que son pequeñas rayitas chiquititas. Esos cromosomas, cuando tú las agrandas, aquí adentro nos vamos a dar cuenta que hay ADN, mucho ADN. Es aquí donde de repente la eucariota va a empezar a crecer o va a empezar a cambiar sus organelas. ¿Por qué? Porque va a tener que prepararse para que el núcleo pueda dividirse. Ahora, ¿en qué momento se divide el núcleo? En la mitosis. También hay otro proceso, otro nombre mejor dicho. La mitosis es también llamado, en este caso, proceso mitótico, o también llamado cariocinesis. No citocinesis, sino cariocinesis. Cariocinesis es la división del núcleo. Así de igual manera que es la mitosis o el proceso mitótico. Como te puedes dar cuenta que dice uso. El uso viene a ser unas microfibrillas o también llamados uso cromático. Este uso va a ayudar a que el cromosoma pueda no perderse, puede ser más ordenado y pueda tener un tipo de distancia del uno al otro, el uso cromático. El proceso final, ya para que la célula se pueda dividir, se va a llamar citocinesis. Ya luego te voy a explicar cómo es el proceso para la citocinesis. ¿Ya? Puedes ver el cromosoma. ¿Ya? Pregunta, ¿todos tenemos cromosomas? ¿O no todos tenemos cromosomas? ¿Qué me dices? Claro, todos vamos a tener cromosomas. Si no hay cromosomas, tendríamos que no tuviéramos ADN. Porque ten en cuenta que el cromosoma es solamente ADN junto. Como te había comentado, mira, aquí hay un ADN. Y mucho ADN, ¿qué va a hacer? Adentro va a formar mucho cromosoma. Todo el ADN va a formar un solo cromosoma. ¿Ya? Date cuenta, mira acá. Hay mucho ADN y todo ese ADN se va a juntar, se va a enmarañar dentro de un cromosoma, formando lo que son los brazos.
¿Ok? Recuerda, el cromosoma es cuando ya está maduro, cuando ya está listo de repente con el material genético. Pero también existe un cromosoma inmaduro. El cromosoma inmaduro en ese caso se va a llamar la cromatina, que es un tipo de cromosoma no maduro. Aquí te puedes dar cuenta que el ADN está dentro, está enmarañado, está elípticamente, perdón. Elípticamente se va juntando a lo que es una cromatina que a futuro va a ser un cromosoma, que es la final. Por ejemplo, puedes ver partes del ADN, cómo se puede observar a diferentes puntos de vista, pero solo recarga el último. El último te das cuenta que estás trabajando con 2 nanómetros. ¿Ok? La distancia para ver un ADN de esa manera es de 2 nanómetros. Todo lo que está aquí, en este caso el cuadrado, son fotos reales de ADN o de estructura de cómo llegar a observar un cromosoma. Recuerda que el ciclo celular, para poder trabajar el ciclo celular, tenemos que considerar los cromosomas. Cada cromosoma tiene ADN. Cada cromosoma tiene una característica de papá o de mamá. No te olvides. Por esa razón, si queremos saber queremos saber las características de nosotros mismos de repente, cuál es dominante o recesivo, tenemos que tener nuestro cariotipo. El cariotipo humano es un mapa cromosomático que te dice todas tus características físicas. Ahora, hay una pregunta aquí. Aquí en el cariotipo podemos encontrar lo que es las características psicológicas, las características conforme a la actitud del padre. De repente, si el papá es feliz o renegó, el hijo va a ser feliz o renegó. Se hereda o se adquiere. Es un tema muy debatido en ese caso. Ya, yo después te voy a preguntar a ver qué cosas puedo investigar. Ahora, dentro de este cariotipo voy a encontrar dos tipos de células fundamentales, que vendría a ser el XX y XY. Ten en cuenta, si en un cariotipo se encuentra un XX, se sostiene que ha sido el cariotipo de una mujer. Si encontramos el cariotipo XY, nos cercioramos que va a ser el cariotipo total de un varón. ¿Okay? Nosotros los varones tenemos XY, las mujeres tienen XX como cromosomas. No te olvides. Aquí te puedes dar cuenta, mira. El circulito con unas flechitas arriba es de varón. El circulito más unas flechitas abajo es de mujer. Date cuenta de los diferentes cromosomas. Ese cromosoma es el más chiquitito. Ya, porque hay cromosomas grandes también. Hay varios tipos de cromosomas. En ese caso solamente estamos trabajando un tipo de cromosoma, que son los pequeños. Ahora, con toda esa información creo que ya es posible poder trabajar lo que es la interfase o el ciclo celular. El ciclo celular va a tener divisiones, va a tener la interfase en primer lugar y el cariocinesis, o también llamado proceso mitótico, dos fases. La interfase, la primera etapa, va a ser la fase G1 o GAP1. De ella sigue la fase 2 o también llamado síntesis. Y la última es GAP2, que vendría a ser la parte final. Date cuenta, mira, la célula va a pasar por aquí. En ese momento que va la G1, en la G1 la célula va a aumentar de tamaño. Adicionalmente, las organelas van a cambiar su estructura, va a haber mayor cantidad de síntesis proteica. Hasta ahí solamente la fase G1. Luego de eso aparece la etapa S. Recuerda que es la más importante porque depende si filtra correctamente la información de la célula, esta célula de la G1 va a pasar por todo ese proceso para llegar a la G2. Si es que identifica la fase S que está mal algo, o alguna célula mutado o algo ha cambiado, automáticamente la rechaza. ¿Para qué? Para que pueda en ese caso no prepararse y poder volver a trabajar el ciclo celular. ¿Ya? Entonces no te olvides de esa parte, esos conceptos generales. Ahora, como te das cuenta, la etapa S es una de las partes más importantes. La etapa S. Luego sigue lo que es la G2. La G2 es el proceso final, pero en este caso el proceso que va a tener la célula para poder trabajar la mitosis. O sea, aquí ya en la G2 la célula va a dejar de aumentar el tamaño, va a dejar de producir de producir glándulas, va a dejar de producir proteínas y un montón de cosas. ¿Para qué? Para dejarla lista para empezar con la división de los cromosomas, porque aquí hay cromátidos. Los cromátidos ya van a empezar a
condensar, se van a empezar a romperse de poquito en poquito. Y de ahí empieza lo que es la etapa mitótica o la etapa de la mitosis, división celular. En esta división celular, recuerda que el proceso mitótico, su único objetivo ¿cuál es? Es en que en una célula, como está acá, va a cambiar internamente para luego formar dos células igualitas a la madre. ¿Okay? Ese es el objetivo de la mitosis, identificar y poder comprobar que existe ese tipo de proceso. ¿Ya? Eso es mitosis. Mira, vamos a trabajar las etapas. La primera etapa de la mitosis se le considera ya como la profase. Seguido está la metafase, está la profase, está la metafase, después de la metafase está anafase y luego está la telofase. Recuerda lo siguiente, que si hablamos de profase, profase es la primera etapa en la cual la célula se va a empezar a dividir. Recuerda, el núcleo va a desaparecer, como te comenté en clase, va desapareciendo de poquito en poquito. ¿Para qué? Para que deje libre y el cromosoma que está ahí, igual tendría que dividirse para poder empezar la segunda etapa. ¿Ya? Entonces, en la profase solamente se desaparece el nucleolo, ¿ok? La cromatina se condensa y va a empezar a formarse el uso cromático. ¿Cuál es el uso cromático? El uso cromático es esto de acá arriba. Mira, acá te puedes dar cuenta que hay un pequeño centrosoma o centriolos. Este centrosoma va a empezar a jalar el uso cromático. ¿Ya? Entonces, esto es conforme a la profase. Conforme a la metafase, es una de las etapas más fáciles, más importante la metafase. Una de las etapas importantes, no la más importante. Aquí significa que el centrosoma ya llegó a su máxima expresión. Por lo tanto, del centrosoma se está desarrollando lo que son los microtúbulos, o también llamados el uso cromático. Este uso cromático, ¿qué va a hacer? Va a jalar los cromosomas, los va a separar y los va a poner alineados. Pues algunos autores dicen que la metafase se produce en la zona del ecuador. ¿Ya? O sea, ya sabes en qué sentido me refiero a la zona del ecuador. Ten en cuenta que esos cromosomas se van a romper, se van a deteriorar, una cantidad para arriba y la otra cantidad hacia abajo. Pero el uso cromático sigue ahí jalando. Metafase. Y la última, bueno, una de las últimas, la anafase. En la anafase, date cuenta, el cromosoma se está juntando arriba y se está juntando abajo. ¿Para qué? Para poder salir, para poder dividirse y poder reproducir dos tipos de células. Por ejemplo, si te das cuenta, en la anafase ya se está formando o se está trabajando lo que es una célula, mira. Tal cual, una célula, otra célula. Y afirmativamente, mira, en la telofase, una de las células se divide hacia arriba y la otra hacia abajo. ¿Qué pasó aquí? Los cromosomas estuvieron condensados, te trabajó lo que es la membrana celular que se va a empezar a romper, ¿ok? En ese caso, en la telofase se va a empezar a juntar, mejor dicho, es lo diferente a la profase. Si la profase desaparece, en la telofase aparece. En la última etapa de la telofase empieza a aparecer el nucleolo. La envoltura nuclear empieza a aparecer y a diferenciar del citoplasma con el núcleo. Ya, recuerda que en el núcleo vamos a encontrar ADN, mucho ADN, pero en este caso va a ser ADN condensado, va a ser ADN o cromosomas separados. Adicionalmente a eso se encuentra el centrosoma, que está desapareciendo lo que es el uso cromático. Adicionalmente a eso, la célula se encuentra en un proceso de estrangulamiento, que está que la absorbe. Ahora, esa absorción tiene que ser específicamente porque ya se está hablando de lo que es la citocinesis. La citocinesis es cuando la célula ya se empieza a dividir, ya sea se escató la célula por estrangulamiento o ya sea en ese caso por anillo contráctil. Cualquiera de los dos casos, ¿ya? Por si acaso. Ese es conforme a lo que es la citocinesis. Citocinesis es el proceso final de la telofase, perdón. No te olvides que aquí encontramos al anillo de actina o encontramos a la enzima actina y miosina. Estas son los encargados de poder hacer un deterioro a la célula y poder conseguir dos tipos de células nuevas. Todo lo que hemos hablado hace un momento es conforme a mitosis. Animal, perdón. La célula vegetal es semejante, solamente que tiene una sola diferencia. La célula vegetal empieza a romperse por la parte de adentro,
como te das cuenta. En cambio, la célula vegetal, perdón, animal, se trabaja normal. Ya de repente porque es otra estructura o algo. En cambio, en ese caso, la célula vegetal se va a romper por dentro. Se rompe por dentro y al final ya la separa totalmente en la parte de la telofase. ¿Ya? Recuerda bien esa parte. Conforme a la meiosis es un proceso de regeneración de gametos. Gametos espermatozoide, gameto ovocito. Es una representación directa. ¿Ya? Ahora, en meiosis 1 se puede trabajar lo que es el mismo proceso de la mitosis, solamente con el nombre de meiosis. ¿Por qué meiosis? Porque estoy dividiendo lo que es gametos sexuales, espermatozoides y ovocitos. Por ejemplo, la profase 1 es lo mismo prácticamente que la primera parte. Aquí se llama profase 1. Luego de eso también vamos a encontrar lo que es la metafase 1, anafase 1, telafase 1. Es lo mismo. Como te puedes dar cuenta, aquí en la profase 1 también tiene una subdivisión de la cual a nosotros nos importa. ¿Qué cosa nos importa? El paquiteno, perdón. El paquiteno es uno de los procesos más importantes en la profase 1. ¿Por qué? Porque es ahí donde ocurre el entrecruzamiento celular. Date cuenta, la célula azul tiene una partecita del rojo y la roja una partecita del azul. Porque se han compartido, se han complementado los cromosomas. ¿Ya? Pero recuerda bien, eso vendría a ser la meiosis. ¿Ok? Recuerda que la meiosis profase 1. Todo lo demás es igualito. La metafase, anafase, telofase, es la misma cosa. Si tú aprendes bien la parte de mitosis, eso aquí va a ser más fácil en este caso. Fase 1, 2, es lo mismo, ya aquí. ¿Cómo se produce el cáncer? El cáncer tiene un origen, en este caso, por mala síntesis del ciclo celular. Si el ciclo celular no lo identifica correctamente, no va a poder producir células sanas. Por lo tanto, esa célula que puede estar enferma o puede tener una característica, esta célula va a empezar a clasificarse, va a empezar a formularse, hasta que llegue un momento en que ya no puede tener ese tipo de división. ¿Por qué? Porque todo el tejido estaría dañado. ¿Ok? Así que recuerda bien esa parte. Recuerda que esas células malignas o células que forman lo que es un cáncer pueden mutar. Son células cualquiera que mutan. ¿Y por qué mutan? Porque hay mucha radiación alrededor de nosotros. Cuanto más radiación haya, va a haber más tipo de mutación. ¿Ok, chicos? Listo. Este es un pequeño repaso de lo que ustedes han trabajado en la clase pasada. Ya yo quiero que ahorita hagas tus preguntas, cualquier duda que tengas me la haces saber para poder trabajar en la clase de su hoy. Chicos, listo. Buenas noches, cuídense mucho. Hasta luego.